nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. En mi trabajo enfrento grandes desafíos. Siempre olvido las palabras para expresar mis ideas. Me siento frustrado. ¿Qué pasa con mi memoria? El estrés podría disminuir las funciones cognitivas y deteriorar la memoria y concentración. Toma Recorderis, el experto en cuidar tu memoria, concentración y energía. Activa tu memoria con Recorderis. Por el mes de octubre, segundo Recorderis con el 70% de descuento. Con calidad Pharmabrand. Más de 90 delincuentes abatidos. De forma firme y bajo el uso legítimo de la fuerza. Brindamos mayor seguridad a los ciudadanos. Este gobierno toma decisiones que nunca nadie tomó. No hay tregua para los narcodelincuentes. Con acciones decisivas que buscan devolver la paz. El nuevo Ecuador. Autorización número 2761. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 47 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Carlos Estarellas, catedrático e internacionalista. Le invitamos a un diálogo a propósito del anuncio formal y oficial que hiciera el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, respecto del caso de los expresidentes y vicepresidentes de la República sentenciados por el caso sobornos, y que ha determinado que no son elegibles el prófugo de la justicia en Bélgica y el ex vicepresidente hoy en la cárcel, La Roca de Guayaquil, Jorge Glass, no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Pero más allá de este tema de ingreso a Estados Unidos, dice, debido a su implicación con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos, y que los dos abusaron de sus posiciones como presidente y vicepresidente del Ecuador, aceptando coimas, incluidas contribuciones políticas, a cargo de conceder contratos del Estado. A cambio, entiendo, dice el comunicado. ¿Qué implica esto, doctor Carlos Estarellas? ¿Muy grave este pronunciamiento contra estos exmandatarios ecuatorianos? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, habría que partir que la política migratoria de un país la dirige la parte administrativa de ese país, es decir, es autónoma, y por lo tanto pueden decidir cancelar visas o prohibir la entrada de extranjeros a su país. En este caso, digamos, lo grave es que son por actos de corrupción. Y la pregunta sería, ¿cómo se enteró Estados Unidos o el Departamento de Estado? Y la respuesta sería que las embajadas informan a sus países de todo lo que pasa en este caso en el Ecuador, y ante los evidentes casos de corrupción, Estados Unidos ha tomado esa medida. Es importante señalar que no es una medida aislada, sino que hace algún tiempo ya ha venido haciéndolo. Acuérdese, digamos, que a un expresidente, a Bucaram, le negaron la visa a él y a su familia, y que a su vez lo han hecho con varios exgenerales de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, ha sido una política que ellos tienen frente al Ecuador, y que hoy, obviamente, toman una decisión contra Correa y contra Glass y contra la familia de ellos por los actos de corrupción que han cometido en el Ecuador.
Quizás la diferencia, doctor Estarellas, por lo que usted bien ha recordado, en el caso de los narcogenerales que dijera en su momento el anterior embajador de Estados Unidos, o el caso de Bucaram, no hubo la precisión, se quitó la visa, por ejemplo, al general Arauz, hoy candidato presidencial, pero no se justificó el porqué. En cambio, aquí es absolutamente claro el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos que dice, debido a la implicación del expresidente y exvicepresidente con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos. Absolutamente claro el pronunciamiento. Sí, tiene usted toda la razón. Ahora, esto es más grave, como usted bien lo señala, porque Estados Unidos, como dirige su política migratoria, puede quitar la visa o prohibir el ingreso sin dar ninguna explicación, de acuerdo con las normas internacionales. Pero en este caso hace la explicación muy claramente, diciendo que por actos de corrupción, lo cual es, digamos, sumamente grave para la imagen del país, porque se demuestra claramente que existen graves actos de corrupción en el Ecuador. Claro, ¿y cuáles son las implicaciones? Porque se ha vendido una imagen de persecución política de Laufer. De alguna manera, con este pronunciamiento, pudiera incidir incluso en la posición internacional de otros países en Europa, que ven que Estados Unidos está declarando el no ingreso a Estados Unidos por corruptos al expresidente y ex vicepresidente de la República. Sí, tiene usted toda la razón y puede traer varias implicaciones, porque Estados Unidos, al declarar que les prohíbe el ingreso a Correa y a Glass y a su familia por actos de corrupción, obviamente que puede traer implicaciones. ¿Cuáles? Tengo entendido que Correa es, digamos, refugiado. Y eso planteará esa decisión de Estados Unidos, me imagino yo, para Bélgica, que ha dado un refugio. También podría tener una implicación en la Corte Internacional de La Haya, ¿no es verdad? Porque claramente está estableciendo que Glass es sancionado por actos de corrupción. Entonces enseguida la pregunta es, ¿y cómo México lo está vacilando? Sí, a personas por actos de corrupción no se puede asilar. Es decir, muchas implicaciones en el campo internacional y, como usted bien señala, también esa publicidad que tenía de que no era actos de corrupción, sino que era persecución, se cae por su propio peso, ¿no? Doctor Estarellas, quisiera para que lo comente una opinión a propósito de estos hechos y lo que usted también recordaba, el que México le diera asilo a Jorge Glass, a un sentenciado condenado por corrupción. La legisladora mexicana Lili Telles decía lo siguiente en las últimas horas. El Departamento de Estado acaba de hacer público en términos oficiales que Correa y Glass, el criminal que México trató de ayudar a evadirse de la justicia ecuatoriana, les acaba de prohibir la entrada a Estados Unidos y se acaba de solidarizar con el pueblo ecuatoriano por los actos criminales comprobados de Glass, el tipo a quien México trató de ayudar a evadir la justicia. Si van a continuar con esa política de estar en contubernio ayudando a estos criminales a utilizar las embajadas mexicanas como cuevas de criminales. Muy grave, doctor Estarellas, que una legisladora, Lili Telles, diga México refugio de criminales, de condenados, de sentenciados, hoy corroborados por el gobierno de Estados Unidos. Claro, pero es que ella lo ha dicho clarísimo, y eso me recuerda a la expresión, el sentido común es el menos común. En las convenciones de asilo se prohíbe que se dé a un sentenciado por delitos comunes, como era el caso de Glass, que se le dé asilo. México incumplió
y López Obrador era obsesionado por una ideología, violó las normas internacionales al concederle asilo a una persona que no le podía conceder. Esto es algo que en este momento pues queda sumamente claro cuando Estados Unidos le ha prohibido el ingreso justamente por ser un delincuente común. Doctor Estarellas, con esto también se cae esa imagen, esa campaña internacional que han llevado ante algunos países de que son perseguidos políticos por un lado y por otro el lawfare. Dicen estos somos perseguidos políticos cuando tuvieron su oportunidad de presentar pruebas de descargo antes de ser sentenciados en el Ecuador. Totalmente se cae, totalmente, que ellos lo que han tenido es un marketing internacional desinformando, digamos, a los países, y la Cancillería del Ecuador, no hablo en este momento, sino en general, no supo parar esa campaña de desinformación que hacía Correa o hacía Glass. Ellos de ninguna manera son perseguidos políticos, y hoy queda pues ya con esta posición de los Estados Unidos sumamente claro. ¿Qué puede venir? El problema no es, como hoy reflejan algunos medios de comunicación respetables, de que no solo ya fueron declarados no elegibles para ingresar a Estados Unidos, sino la segunda parte, que es mucho más grave, de que no se les concederá visa, ingreso a Estados Unidos, debido a su implicación, insisto, con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos. ¿Es gravísimo esto? Es sumamente grave, sumamente grave. En primer lugar, porque deja claro que ellos han cometido actos de corrupción que todos los conocíamos, que todos sabemos en el Ecuador, pero con un marketing internacional que trataba de ocultarlo. Y en segundo lugar, vuelvo a ratificar, deja también claro que en el Ecuador existe una corrupción imparable, porque culmina pues con Correa o con Glass, pero también fue con Bucarán, con los generales, etcétera, etcétera. Ojalá que los funcionarios públicos se dediquen a cumplir sus funciones con capacidad y honestidad. Hay incluso un sindicato de expresidentes de la República que se les detectó corrupción, el famoso Grupo de Puebla, el caso de Ernesto Samper Pizano, que estuvo involucrado por recibir dineros calientes de narcotráfico, que le quitaron la visa también a Ernesto Samper. Ahora ellos están diciendo que es una persecución política y que es una acción para ayudar al gobierno actual. ¿Qué piensa, doctor Estarellas? Que es una locura, una barbaridad, que es una mentira más grande que una catedral, digamos. Fíjese usted, ellos son los mismos que dicen que Evo Morales es inocente en los casos que le están siguiendo en Bolivia. ¿Quién le cree al Grupo de Puebla? Es un grupo de amigos mentirosos, digamos. El club de Toby de la mentira, tomando las palabras de Correa. Y esto puede cambiar la imagen internacional en países especialmente europeos, que algunos al menos dudaban de que si efectivamente había una persecución política, cuando hubo el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de inocencia, hasta llegar a la condena en el caso Sobornos. Sí, pero aquí es importante una labor constante de la Cancillería, haciendo conocer quiénes son los que han estado en actos de corrupción, porque estas personas, ayudados por el Grupo de Puebla, que usted bien mencionaba, contratan gente en marketing político, abogados internacionales, etcétera. Entonces es trabajo de la Cancillería, a través de las embajadas, hacer conocer a todos los países la realidad de estas personas. Doctor Carlos Estarellas, la decisión del gobierno americano pudiera haber incidido, aunque son decisiones soberanas, el no dar a quien desee la visa, el que hace pocos días
este mes de octubre, una jueza de Miami en el Distrito Sur le haya sentenciado, previo al dictamen unánime de un jurado, como lavador de activos en Estados Unidos al Contralor General del Estado de los 10 años de la Revolución Ciudadana, Carlos Polit Fagioni. Incluso para registro histórico, el expresidente de la República lo calificó como el simpatiquísimo excontralor, el contralor de lujo. Por favor, para registro histórico. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Que clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo. Hay que tener un poco de miedo. ¿Qué piensa de esa sentencia? Si algo pudo haber incidido en este dictamen del Departamento de Estado, la sentencia 10 años por corrupto lavador de activos en Estados Unidos de Carlos Polit. Totalmente de acuerdo, es decir, claro que incidió. Además que vale la pena señalar que en el Ecuador sí existieron años atrás, porque este era un país corrupto, contralores honestos y eficaces, ¿verdad? Es una barbaridad lo del señor Polit, la cantidad de dinero, cómo no se no a nadie, y eso no debe de volver a ocurrir. ¿De dónde tiene dinero, tanto dinero un ex contralor? Me recuerda esa expresión, sacristán que tiene cera y no tiene cerería. ¿De dónde pesca tamea sino de la sacristía? Es decir, no volver a existir un contralor de esa categoría. Y obviamente el gobierno americano debe de estar, digamos, claro de dónde saca tanto dinero para la fianza, ¿no? Eso es un mal ejemplo de que el Ecuador esté con funcionarios que tengan tanto dinero para pagar fianzas. Y obviamente ha de haber sido un punto importante para la decisión que el Departamento de Estado ha tomado. Bien, el doctor Carlos de Estarellas, académico e internacionalista, muy claro sobre este pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos sobre los casos de los expresidentes y ex vicepresidente de la República, al menos el ex vicepresidente preso en la cárcel de La Roca de Guayaquil, doctor Carlos de Estarellas. Muy amable, doctor. Muchas gracias por la invitación, muy gentil. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM Show de la Papaya. Antes quisiera recomendar este sábado, recordemos que hoy es jueves y habrá feriado desde este viernes, este sábado 8 horas en el programa Controversia en Escena, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, vamos a analizar la experiencia de Colombia frente al conflicto armado interno que viviera durante décadas y lo que hoy vive el Ecuador, también los problemas de inseguridad, la presencia de las bandas delincuenciales y los resultados de las acciones de la fuerza pública. Invitada para contar la experiencia de Colombia, la ex fiscal de Colombia y concejal actual de Medellín, doctora Claudia Carrasquilla, el coronel Mario Pazmiño, experto y exdirector de inteligencia en las Fuerzas Armadas, y el doctor Daniel Pontón, analista y académico de la Universidad de Posgrado IAEN. De mi parte les deseo un feliz jueves, feliz feriado. Cuídense y recordemos que estamos con limitaciones por los cortes de energía y también en algunas partes del país las lluvias. Dios mediante volveremos el próximo lunes para seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día, felicidades a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Luego de conocerse la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la senadora mexicana Lili Telles cuestionó a su gobierno sobre el refugio que concedió en su embajada y el asilo que pretende otorgar al ex vicepresidente Jorge Glass. Correa y Glass, el criminal que México trató de ayudar a evadirse de la justicia ecuatoriana, les acaba de prohibir la entrada a Estados Unidos si van a continuar con esa política de estar en contra